Saludos, muy buenos días. Mi nombre es Tomás Rafael Sosa Rodríguez, eh, matrícula 1083147, la sesión W08 de Química Básica, impartida por la profesora Fátima Durán Marte. En este momento voy a exponer un trabajo sobre los pasos del método científico, cuyo título del caso es Vertido químico en el río Yaque del Norte. El contexto de este tema es yo voy a hacer una simulación como que profesional de derecho, voy a inspeccionar todas las áreas, voy a dar todos los pasos del método científico para llegar a una conclusión. Soy Tomás Rafael Sosa Rodríguez, soy un estudiante de Derecho que trabaja en un bufete de abogado especializado en casos ambientales. Recientemente hemos sido contactados por una comunidad local que vive cerca del río Yaque del Norte, un importante recurso hídrico en la región. Los residentes han notado un deterioro en la calidad del agua y han experimentado problemas de salud, erupciones cutáneas, problemas respiratorios, entre otras clases de problemas que lo tienen sumamente preocupado en esa comunidad. Visité la comunidad para hacer unas observaciones, observé el entorno del río Yaque, conversamos con los residentes para recopilar información sobre los cambios recientes en la calidad del agua y los problemas de salud que están experimentando. Recolectamos muestras de agua del río para su análisis posterior, para ver si había algún desecho tóxico, químico dentro del río. Nos hicimos un planteamiento de preguntas, cuál es la causa del deterioro en la calidad del agua del río Yaque del Norte y los problemas de salud de la comunidad local. Hicimos una hipótesis, formulamos una hipótesis tentativa. El deterioro de la calidad del agua y los problemas de salud de la comunidad están relacionados con un vertido químico en el río Yaque del Norte. Nos fuimos al paso de experimentación, llevamos las muestras de agua recolectadas a un laboratorio especializado en un análisis químico. Se realizan las pruebas para detectar la presencia de contaminantes químicos comunes en el agua, como metales pesados, pesticidas y compuestos organovolátiles. Se llevaron a cabo análisis de los informes de salud de la comunidad para identificar patrones y correlaciones entre los síntomas reportados y posibles exposiciones químicas. En el análisis de datos se analizan los resultados, las pruebas de agua y los informes de salud para identificar posibles causas de deterioro de la calidad del agua y los problemas de la salud. Se busca correlación entre la presencia de contaminantes químicos en el agua y los síntomas reportados por la comunidad. Llegamos a una conclusión. Si los análisis revelan la presencia de contaminantes químicos en el agua y existe una correlación significativa con los problemas de salud reportados, se considera que la hipótesis inicial es válida. Y se concluye que el vertido químico en el río Yaque del Norte es la causa probable del deterioro en la calidad del agua y los problemas de salud en la comunidad. Se hace un reporte y acción legal, se prepara un informe detallado que incluye todos los datos recopilados, análisis realizados y conclusiones alcanzadas. Se presenta una demanda legal en nombre de la comunidad afectada buscando remediar el daño ambiental causado por el vertido químico y obtener compensación por los daños causados a la comunidad. En la República Dominicana, los problemas ambientales y las infracciones a la legislación medioambiental son regulados principalmente por la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ley número 64-00. Esta ley establece el marco legal para la protección, conservación y recuperación del medio ambiente y los recursos naturales, y contempla sanciones por violaciones a las disposiciones ambientales. Aunque no es un código penal per se,
La ley 64-00 funciona como el principal instrumento legal para casos de daños ambientales y establece las bases para la persecución penal de delitos ambientales. Después se hace una comunicación, se le hizo una comunicación y se comparten los hallazgos y el informe con las autoridades ambientales competentes y la opinión pública para generar conciencia sobre el problema y promover la acción para prevenir futuros químicos en el río Yaque del Norte. Este simulacro del caso de vertidos químicos en el río Yaque del Norte nos ilustra cómo aplicar el método científico de manera rigurosa para investigar y abordar problemas ambientales con fundamentos científicos sólidos. O sea, para que en la práctica diaria, en la vida cotidiana, podamos tener una idea de cómo encontrar soluciones a un problema que se nos presente en nuestra vida cotidiana. De esta forma termino con mi exposición sobre los pasos del método científico. Que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias.